Buenas noches. Muchas gracias por estar presente en este espacio. Agradecemos enormemente al Movimiento Nacional Agroecológico, a Isabel Zuleta, hoy senadora, líder social ambiental, y a ustedes que asisten a este espacio a conversar, a pensar. Siempre es un repensar y discutir alrededor de un tema amplio, denso, complejo, pero que tiene que irse posicionando no solo en los territorios rurales, sino muy especialmente en las ideas políticas y en general en un territorio predominantemente agrícola, rural, como es Colombia. Nos acompañan en este espacio Marco Luis Gómez, perteneciente a la Minga Agroecológica del Sur, Mauricio García, de la Red de Semillas Libres de Colombia y Red Nacional de Agricultura Familiar, RENAF, Melissa Gómez Gil, de la Red Colombiana de Agricultura Biológica, RECAP, y del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, MAELA. Nuestra compañera, colega y líder social, ambiental, defensora de derechos humanos y senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta. Y quien les habla, mi nombre es Wilmar Lince, yo soy profe de la Universidad de Antioquia y pues tanto los compañeros del Movimiento Nacional Agroecológico como la senadora me hicieron esta invitación y estoy aquí moderando este muy interesante espacio. De plano, como lo introducía, hablar de agroecología es ponerse en la cabeza unos lineamientos más allá de la solo agricultura o de la agronomía. Hablar de agroecología es remontarse tanto a la agricultura tradicional como a las formas de cultivo y agricultura ancestral. Es una puesta en marcha de todos los dispositivos necesarios para hacerle frente a los legados de la Revolución Verde y a la agricultura convencional, pero también es una forma de concebir el mundo. Por eso, la primera parte de este ejercicio quiere recoger la experiencia tratada en agroecología desde sus orígenes. ¿Cuáles son los orígenes de la agroecología? ¿Qué hizo posible? ¿Qué fue? ¿Por qué se dio la necesidad de que la agroecología surgiera? ¿Cuáles son sus contenidos centrales? La segunda parte intentará buscar, describir las trayectorias del movimiento nacional agroecológico, cuál es la experiencia de los planes departamentales, de las ordenanzas. ¿Existen ya nichos o territorios agroecológicos? ¿Cuáles son las principales experiencias agroecológicas en Colombia? En un tercer momento trataremos el problema, la cuestión, inserto incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, denominado Transición Agroecológica. Y por último, nos detendremos específicamente en el proyecto de ley que busca consolidar y sentar bases jurídicas para que la agroecología siga siendo. En ese sentido, invito en primera instancia a Marco a que nos pueda hablar del contexto de emergencia, el nacimiento de la agroecología, cuáles son esas condiciones, por qué surge la agroecología y en términos generales, qué es la agroecología. La metodología es que a algunas de las personas, de las 4 personas que están en este foro, introduzcan el debate y luego cualquiera de los asistentes puede participar. También invitamos a que hagan aportes, preguntas, comentarios, debates en el chat. Marco, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todas y todos. Pues gracias por la invitación para conversar esta noche sobre agroecología y bueno, a compartir algunos elementos de reflexión que pues venimos trabajando en este proceso de la agroecología, sobre todo desde las escuelas de
de agroecología que desde los territorios se vienen impulsando. Bueno, nosotros siempre decimos desde dónde estamos viendo el impulso y el desarrollo de la agroecología. Entonces, partimos de concebir la agroecología como una alternativa, digamos, a la crisis civilizatoria que se está enfrentando el mundo, digamos, frente a esos componentes de esa crisis civilizatoria, que es una crisis climática, alimentaria, hídrica, ambiental, económica y también cultural, y cómo la agroecología se convierte en parte de la construcción de esa alternativa. También podemos decir que la agroecología es una construcción social frente al crisis de modelo de la agricultura convencional, que pues ha mostrado sus efectos, ¿no? Un deterioro de los agroecosistemas y en general del ecosistema global. También la creación de dependencia tecnológica y energética, que es lo que ha hecho sobre todo a los pequeños y medianos productores. También una concentración corporativa agroindustrial, que es la que ha privilegiado, digamos, este modelo y el que le ha dado mayores desarrollos. También, por otro lado, vemos que la crisis de este modelo convencional se muestra en la reducción de la eficiencia productiva, digamos, en el desgaste de la tierra como el principal factor productivo, y el deterioro de los sistemas de conocimiento agrícola, alimentario, tradicional, local, como parte de este modelo de agricultura convencional. Por otro lado, también vemos que frente a esa crítica que nos muestra la inviabilidad de este modelo, digamos, porque este modelo de producción lo que nos muestra su inviabilidad, mirada en que solamente, por ejemplo, reduce la fertilidad mineral a una fórmula NPK, digamos que es la solución para todos los procesos productivos. También el uso privilegiado, digamos, de productos de síntesis química, pues que tienen diversos grados de toxicidad y que pues tienen todos los retos que enfrenta, digamos, de enfermedades, plagas y pues muchas otras externalidades que tiene este uso de sustancias de síntesis química. Por otro lado, digamos, la inviabilidad está mostrada por la prevalencia del monocultivo como el único sistema de siembra, digamos, el único arreglo de cultivo pues, que se privilegia. Por otro lado, también el uso de diversos tipos de maquinaria sofisticada que no consideran los medios ecosistémicos, culturales, en los que se desarrolla este tipo de tecnologías. Y también, pues, la inviabilidad de este modelo está evidenciada, pues, en lo de la transferencia, digamos, tecnológica de manera vertical, digamos que no reconoce los conocimientos y saberes locales milenarios que están en los territorios. Y bueno, y este modelo en general lo que ha producido es una inseguridad alimentaria, nutricional, el deterioro de las capacidades productivas del ecosistema, pues del suelo, el deterioro del patrimonio ambiental, el tema, digamos, de una pérdida muy fuerte de la biodiversidad, la agrobiodiversidad local, regional, la pérdida de saberes y prácticas tradicionales y culturales, un debilitamiento de los sistemas agroalimentarios locales y de los procesos organizativos también locales, territoriales, un deterioro de la salud pública, de la salud colectiva por los efectos que tienen los agrotóxicos pues, en la salud, y una dependencia de los pequeños productores, los medianos productores, a estas empresas y grandes capitales que se han enriquecido pues, a lo largo de la historia con el desarrollo de este modelo y pues de este modelo agroalimentario, digamos, que se ha impuesto y que es el que prevalece, digamos, y se conecta con todos los procesos de producción, ¿no?
Entonces podríamos decir que en ese contexto problemático, la agroecología es la alternativa, es la única alternativa, digamos, y que nos muestra en esa línea de tiempo de las agriculturas tradicionales, las agriculturas naturales, que podríamos decir, tienen alrededor de, por decir un número, 10.000 años, y cómo este modelo de agricultura convencional, de revolución verde, con todos los desarrollos tecnológicos y genéticos, pues digamos que podríamos decir en esa línea de tiempo tiene no más de 60 años, ¿no? Entonces podemos ver la importancia de estas formas alternativas de producción de alimento y de organización social alrededor de la agricultura. Entonces, en ese sentido, la agroecología como tal se eleva desde 3 dimensiones. Digamos que es un paradigma científico que tiene sus mayores desarrollos en las últimas décadas. También es un movimiento social que, como vemos, tiene una postura crítica frente a este modelo económico, pero también el modelo alimentario, el modelo productivo como tal. Y también es una técnica que se ha desarrollado a lo largo de la historia y que está consignada en prácticas, principios, y que también podríamos decir es una forma de vida, una forma de ver, de sentir, de vivir la vida. Entonces podemos decir que tiene esas 4 dimensiones desde las cuales venimos avivando y fortaleciendo este proceso de la agroecología, ¿no? Entonces podríamos finalmente decir que la agroecología como tal es una ciencia, un movimiento social, una técnica, una forma de vida que abarca todos los procesos simbólicos, sociales, económicos, políticos, tecnológicos, espirituales, que de alguna manera determinan el devenir de los pueblos, ¿no? Y de los pueblos rurales, pero también de los pueblos urbanos. Entonces es multidimensional, tiene, digamos, una connotación holística que va más allá de lo productivo y que se convierte en una alternativa de vida y una alternativa a esta crisis civilizatoria en la que estamos y de la cual, pues, los movimientos sociales recogemos todo ese legado y esa significación y ese sentido que tiene la agroecología, y desde las diferentes organizaciones sociales y movimientos sociales, digamos que la academia, las ONGs, estamos impulsando desde los territorios, pues aquí en Colombia, pero también en Latinoamérica y en el mundo, este proceso, este llamado de la tierra, este llamado de la vida, de un proceso, digamos, de poner la vida en el centro, de vitalizar los procesos y los territorios, ¿no? Eso podría decir como introducción, digamos, a significar la agroecología en este momento, ¿no? Marco, eso ya abre un abanico gigante de la mirada de la agroecología y de lo que constituye la agroecología, en especial en un momento donde el predominio agrícola lo tiene todavía la convencionalidad. Alrededor de eso, Mel y Mauro, Isa, ¿quisieran aportar? Sí, yo quisiera decir dos cosas alrededor de esa primera introducción, y también porque debo entrar aquí a una reunión a hacer algunas observaciones al trabajo que estamos desarrollando en la materia. Lo primero es que para mí es, para el compañero del sur, muy curioso que se le llame agricultura convencional cuando la convencional realmente ha sido la que llamaste natural. Cuando uno observa las resistencias a ese modelo impuesto, a ese modelo que llegó desde otro lado, cuando uno observa un modelo para resistir
a una avalancha de presiones hacia los agricultores colombianos en zonas muy alejadas del país y en zonas cercanas a las ciudades, pues lo que uno ve es que quieren volver a ese antes de esa llamada revolución verde. Y entonces volver a ese antes no es algo nuevo, porque la forma de resistir es precisamente saber qué es lo que intentaron con esa revolución verde que olvidáramos, que se borrara de la memoria, de las tradiciones, de la cultura, de esa forma de relacionamiento con la tierra, de esa forma de relacionamiento con el entorno. Entonces yo veo la agroecología como una forma de vida, porque una forma de vida se caracteriza por las maneras como nosotros establecemos relaciones con los otros y con nuestro entorno. Y ese entorno, por supuesto, también son nuestros alimentos, también es la manera como los producimos. Y en ese sentido me preguntaba como congresista, como líder social y ambiental, si era necesario un proyecto de ley para una forma de vida, si eso no podría antes perjudicar a esa forma de vida, porque todo aquello que se lleva a la ley implica exclusiones. Es decir, una normatividad siempre va a implicar que quedan cosas por fuera, que no todo se va a poder incluir. ¿Y qué es lo que necesitamos que llegue a la normatividad? En este caso, que este proyecto de ley que se busca, se incentive esta forma de relacionamiento, como yo la llamo, que incentive, que promueva una forma de relacionamiento como esta que ha quedado en el pasado y que está en crisis y que es muy difícil sacarla adelante por la avalancha que se ha tenido en los campos colombianos, pues decíamos qué tanto podemos incentivar, proteger y motivar esta forma de relacionamiento con un proyecto de ley, o si lo que se necesitan son otras estrategias. ¿Qué hace un proyecto de ley distinto a un programa, a una política pública? ¿Qué hace un proyecto de ley distinto a lo que hacen las organizaciones sociales y comunitarias? Yo creo que alrededor de estas preguntas que me hago como legisladora, quisiera también que se conversara en este espacio. Voy a estar escuchándolos, pero debo entrar a una reunión. Si puedo salir en algún momentico y volarme aquí, y sigo con ustedes. Muchas gracias a las personas que se han conectado. Muchas gracias a los compañeros que comparten esta primera conversación. Tendrán que ser muchas porque las reflexiones deben de ser profundas. Estamos en una preparación de la ponencia para segundo debate del proyecto de ley para plenaria del Senado de la República. Eso implica que ya ha pasado un primer debate en el Senado y en Cámara de Representantes. Nos falta un tramo muy largo, faltaría un debate de plenaria y faltarían 2 debates para una ley ordinaria como es esta que estamos tramitando. Eso quiere decir que se amplía mucho más allá del espectro de la Comisión Quinta y que tiene que ir a todas las bancadas, a todos los congresistas, a los 108 senadores y senadoras que hacemos parte de la plenaria, pero mucho más allá, a los más de 280 representantes a la Cámara de diferentes regiones con visiones distintas. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Un poco cuál es la dificultad de un proyecto de ley, si representa una amenaza para un interés. ¿Este proyecto de ley representaría una amenaza para unos intereses específicos o no? También hace parte de las preguntas que quisiera dejarles aquí en esta amable conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, esta reflexión que propone Isabel nos remite al cuarto punto, nos lleva desde el primero al cuarto punto, y pues en todo caso en el chat hay gente que está preguntando por el proyecto de ley. No sé si quisieran intervenir alrededor de o respecto a lo que Isabel invita a discutir, porque creo que ahí hay puntos interesantes que conectan el primero con el resto de los puntos. Wilmar, no sé si me permites, puedo decir algunas cosas. Por favor. Pues bueno, yo creo que a nivel nacional, hace muchos años las organizaciones sociales, pues venimos haciendo un trabajo muy juicioso, no solamente las organizaciones sociales, sino también las comunidades campesinas en los territorios, en nuestros territorios hemos venido haciendo un trabajo muy juicioso alrededor de múltiples actividades
que enmarcan la agroecología, como es la protección de la tierra, el agua, nuestras semillas, bueno, como todas esas prácticas y saberes del territorio. En Colombia ya hay experiencias y experiencias agroecológicas, pero también hay escuelas campesinas de agroecología que han venido haciendo todo un proceso de transición agroecológica. Ahora, yo creo que el proceso o esta iniciativa de proyecto de ley no le quita al movimiento social y a todo el proceso a nivel territorial lo que ya ha hecho y lo que se viene haciendo. ¿Cierto? Esto nosotros lo vemos más como un impulso a que el Estado realmente pueda promover estas formas de vida, como las llamamos, y más allá de promoverlas, pues que también hayan exclusividades para eso. O sea, es que necesitamos que también el gobierno nacional atienda la producción ecológica, atienda los mercados campesinos, étnicos, comunitarios, agroecológicos, y atiendan una serie de estrategias que, si bien hemos creado en nuestros territorios, pues también ha faltado esa voluntad por parte del gobierno a implantarnos, porque realmente el gobierno colombiano lo que ha hecho es como implantar unas formas respondiendo a esas estrategias internacionales o mundiales, como lo fue la Revolución Verde, que atentan también contra la vida del territorio. Entonces, un poco también lo que nosotros hemos esperado con este proyecto de ley es que se puedan hacer estrategias, se puedan crear programas, proyectos alrededor del trabajo con la agroecología. Aquí en Colombia hay muchas iniciativas de escuelas campesinas de formación en agroecología, y aparte de eso también hay escuelas regionales de formación a custodios y guardianes de semillas, ¿cierto? Entonces yo creo, Wilmar, que a partir de ahí pues también hay un camino hacia la transición agroecológica que nos lleva ya a tener unas estrategias como organizaciones, como comunidades y como territorios para hacer frente a todas estas problemáticas de políticas agrícolas y todas esas problemáticas también que hay en los territorios en cuanto a la garantía de los derechos de los campesinos y otros trabajadores de las zonas rurales. Entonces yo creo que también un poco este proyecto de ley lo que nos lleva es a identificar, a mostrar de cierto modo de una forma, o sea, en este caso es lo legislativo, pero hemos trabajado en lo ejecutivo hace mucho tiempo, en gobiernos que no tenían ninguna voluntad de hacer este trabajo con nosotros. Tenemos una resolución, que es la resolución de agricultura familiar, que es la 464, que hasta apenas ahora en este gobierno vienen a responder a una mesa técnica que se creaba con la resolución, ¿cierto? Entonces, hay una falta de voluntad que ha habido frente a eso, y nosotros sí consideramos que este gobierno puede brindar o se pueden sacar mayores garantías para esto, y el presidente claramente lo ha dicho. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que también la agroecología, si bien no es algo que enmarca pues una ley, pero la agroecología, cuando nosotros la vemos en su esencia, es algo que no homogeniza ninguna de las formas prácticas en nuestros territorios. Precisamente la agroecología es diversa, y porque es diversa recoge los conocimientos y las particularidades de cada uno de los territorios, y no hace eso mismo que nos quieren implantar esos modelos de producción agroindustrial, que es homogenizar no solamente unas prácticas agrícolas o borrar un conocimiento tradicional que han tenido las comunidades, han defendido y han prevalecido en eso en su territorio, sino que también nos quieren implantar unos sistemas alimentarios, unos sistemas también de comercialización o circulación de nuestros productos, de nuestras semillas, también de nuestras formas organizativas en cuanto a la investigación participativa, en cuanto a los sistemas nacionales que hay para la investigación. Entonces yo creo que también este proyecto de ley le abre la brecha a que desde el gobierno nacional se pueda hacer investigación propia para la agroecología, se puedan crear estrategias para la transición agroecológica, se puede hacer frente a esas brechas tan grandes que tenemos de cambio climático, ¿cierto? Bueno, yo creo que yo dejaría por ahí, porque sé que los demás compañeros también tienen cosas que decir frente a eso, pues porque eso ha sido un proceso, una iniciativa colectiva
que ha tenido la perspectiva de muchas organizaciones, de muchas personas en los territorios, y también hemos caído pues como en esta necesidad de poder crear una normativa. A nivel nacional también se está haciendo planes departamentales para la agroecología, la política pública para la agroecología, pero eso también le sigue dando pues como más fuerza a estos procesos organizativos en los territorios y a la producción agroecológica. Gracias, Wilma. Melissa entonces le da continuidad al debate que propone Isabel y tiene que ver de alguna manera, Marco, veo que vas a intervenir, tiene que ver de alguna manera con esa tensión que puede presentarse entre la agroecología como una expresión libre en muchos lugares, si se quiere, espontánea del campesinado agroecológico y la institucionalización que implica la ley o un proyecto de ley. Digamos que esa es la frontera que se está tramitando, esa es la frontera que se está trasegando y ahí hay una buena brecha de reflexión. Marco, ¿quieres intervenir? Sí, solamente quería decir que, bueno, un poco como desde de las organizaciones vemos el tema de la normatividad, de la ley de agroecología, pero también de las otras formas de normatividad, digamos, como los acuerdos municipales, las ordenanzas desde las asambleas, digamos, como una parte complementaria a los procesos que estamos llevando, porque cuando hablamos de territorializar la agroecología, decimos de cómo amplificar la agroecología, cómo fortalecer la transición agroecológica. Vemos que impulsamos la agroecología en los territorios, digamos, los procesos comunitarios, pero también cómo posicionar la agroecología en la agenda pública, en las universidades, en los movimientos sociales, en las ONGs, pero también cómo impulsar la agroecología en las agendas gubernamentales, ¿no? Entonces vemos que la ley va a complementar esos procesos, pero sabemos que de alguna manera no lo soluciona todo, o sea, la ley no va de alguna manera generar exclusividad a los procesos, sino que va a ser una complementariedad, porque de todas maneras para avanzar, amplificar la agroecología en los territorios, necesitamos soportes, por ejemplo, soportes técnicos, soportes económicos, soportes jurídicos, soportes investigativos, y que el Estado tiene la obligación, digamos, de apoyar esos procesos, y sobre todo a estas realidades frente a cambio climático y cómo la agroecología es una alternativa, es una herramienta de transformación y del cuidado de la vida. Entonces está conexa con otros derechos, el derecho, digamos, a tener una salud, a un ambiente sano. Entonces la agroecología está conectada con todas las dinámicas políticos sociales de los territorios, y los estados reglamentan, y los estados ordenan, y los estados de alguna manera están impulsando las políticas para los territorios, ¿no? Entonces decimos, no puede ser que el Estado siga impulsando políticas que van en contra de la vida, que van en contra de los derechos, que van en contra de la naturaleza, y cómo la agroecología debe ser incluida como alternativa, digamos, para encontrarle soluciones a las crisis, a las diversas crisis que enfrentan el país, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener política pública que impulse la agroecología, porque no podemos seguir legislando y no podemos seguir haciendo políticas para la muerte y políticas que van en contra de la vida, ¿no? Entonces, la agroecología debe estar inmersa en todas las dimensiones políticas, económicas, sociales de las agendas comunitarias, públicas y gubernamentales, ¿no? Gracias, Marco. Mauro, dale. Sí, gracias, Wilmar. A ver, pues muchas gracias por el espacio, a la senadora Isabel Cristina por darnos la oportunidad pues como de iniciar este debate sobre la ley de agroecología.
Y pues partiendo de la pregunta que nos hace si es necesaria una ley que reglamente pues una forma de vida, pues de todas maneras las sociedades se mueven es a partir de esos acuerdos que pues normalmente se traducen en esas leyes y bueno, y luego se convierten en políticas públicas y etcétera. Entonces, yo creo que ha sido un camino que venimos transitando desde hace ya rato ante el desconocimiento de las políticas públicas que vienen dominando la agricultura desde hace ya pues muchos años. Entonces, la agricultura orgánica y cuando empezó incluso el movimiento de agricultura orgánica en los años 80 o 70 tal vez que inician esos primeros movimientos, pues eso fue casi por iniciativa de quienes estaban convencidos que la revolución verde de todas maneras era un fracaso por todos los elementos que ya pues ha notado Marcos, más otros que fueron agregándose en toda esta discusión y en toda esta construcción de lo que es la agroecología actualmente. Yo creo que hay unos hitos de todas maneras que hay que resaltar en esto. Hay un hito que es la creación del movimiento agroecológico en sí. Cuando se presenta la decisión con el IFOAN por las discusiones que se dan sobre elementos tan claves como, por ejemplo, la comercialización, como, por ejemplo, la certificación, que empiezan a darse ciertas discusiones que nos deslindan un poco de otras formas de agriculturas que también son agriculturas que nosotros consideramos válidas, como la agricultura orgánica, la permacultura, la biodinámica, etcétera, que hay una discusión y que esa discusión la planteó el maestro Mario Mejía, de que pues no existe un solo tipo de agricultura. Entonces uno, ¿cómo hace una ley para cada uno de esos tipos de agricultura? Es bien complejo y yo creo que esa es una discusión que cuando hicimos el seminario sobre los lineamientos pues cuáles serían los lineamientos de una política pública de agricultura, de agroecología, hace algunos años en la Universidad Nacional, un seminario que hicimos con Renat Maela y la Universidad Nacional, donde participó también la FAO y el Ministerio de Agricultura. Una de las discusiones era, y yo creo que ha sido también esa de cómo englobar en un solo concepto todas estas formas de agriculturas alternativas. Y pues uno no es que quiera que todos quepan en la misma chaqueta, pero digamos, para generar unas políticas públicas en este sentido, habría que definir bien todos estos conceptos para no ser tampoco excluyentes, porque yo creo que si algo ha tenido la Revolución Verde es que ha sido excluyente, ha sido una agricultura a la que nos han sometido a todos a nivel global para privilegiar el predominio, el monopolio de las grandes empresas en esta forma de agricultura y de conocimiento. Entonces, yo creo que ahí hay un gran deslinde. Otro hito, yo creo que sería cuando la FAO, y por la incidencia que hacen los movimientos sociales como la Vía Campesina, el MAELA mismo, al interior de la FAO, y que afortunadamente coincide con que el director de la FAO es una persona, digamos, de la línea del presidente Lula en ese momento, donde se empiezan a impulsar toda una serie de políticas públicas para la agricultura familiar y la agroecología, pues que ponen a Brasil en otro nivel muy distinto al que está Colombia con el tema de agroecología y agricultura familiar, porque se empiezan a diseñar toda una serie de políticas públicas a favor de la agricultura familiar y la agroecología, que pues le dan una vuelta totalmente
a lo que venía haciéndose convencionalmente, de favorecer únicamente a las grandes agricultores, a la gran agricultura de monocultivos, de venenos y todo esto, y empieza a generarse otra idea. Entonces, ahí es donde digo yo, ese hito con la FAO, donde se decide escalar la agroecología. Y ahí, y a partir de todo eso, eso es entre los años 2012, 2013, 2014, y cuando ya en el 2014 se lanza el Año Internacional de la Agricultura Familiar, es que empieza, digamos, a también escalarse todo eso, todo ese concepto de la agroecología, y en Colombia también empezamos en esa idea, y yo creo que de ahí venimos un poco trabajando los lineamientos de lo que fue acá en Colombia la agricultura campesina, familiar y comunitaria. La resolución 464 define claramente algunos temas, y entre ellos está el de la agroecología como el eje de trabajo de lo que se denomina allí las agriculturas sostenibles. Entonces, eso me parece a mí que es clave resaltar, y la FAO entonces, como una de sus tareas, empieza a ampliar entonces el concepto, pero también hay la idea de que puede haber una utilización, una mala utilización de este concepto de la agroecología, de que puede haber una cooptación por parte de empresas y de gente que ve la agroecología es como simple técnica y no como una forma de vida, que es lo que venimos construyendo desde el movimiento agroecológico. Entonces, eso también nos plantea la necesidad de que las políticas públicas pues nos aseguren de que el concepto no se va a cooptar por estas empresas, así como hemos venido hablando de que la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria pues debe ser orientada es para la agricultura familiar y no para otras grandes empresas que se hacen llamar de agricultura familiar. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en la ley o en estas políticas públicas, y hay que ir mirando cómo entonces armamos una propuesta que realmente responda a las necesidades de esta agricultura campesina, familiar y comunitaria, y bueno, también étnica, que hemos venido diciendo en estos últimos años. Y yo creo que pensar en una ley, pues este es el país de las leyes, todo nos han dicho es que aquí no se mueve un peso en este país si no hay una ley que respalde. Y además, como si pensamos en una política que depende de un ministro que entra y sale, pues no vamos a tener nada, y por eso nosotros venimos sosteniendo de que es necesario no solo tramitar una propuesta de decir, mire, hagamos este programa aquí o allá, sino generemos una propuesta de política pública que se sostenga en el largo plazo, y por eso pensamos que una ley es la adecuada, ¿no es cierto? Que se sostenga más allá de un gobierno, más allá de que llegue un ministro de Agricultura que nos diga, sí, yo creo en la agroecología, pero llega otro que no cree en la agroecología. Entonces, necesitamos transitar hacia esos conceptos, pero más allá de esos conceptos, hacia que exista una política institucional, una política de Estado que respalde las agriculturas alternativas, y por supuesto la agroecología es el nombre que venimos trabajando y que venimos construyendo ya desde hace muchos años como una propuesta pues, que tiene ya unas bases conceptuales, tiene unos principios, tiene unas ideas muy claras sobre cómo es que se puede hacer esto, y que ya se ha demostrado que es viable en muchas escalas. Y yo creo que eso es lo que estamos peleando desde hace mucho rato. Gracias, para no alargarme más. Ahora, a vos muchas gracias.
por la forma en que se empezó a dar esta reflexión, me parece que está todo dado para que de manera sucinta, de ser posible, nos digan entonces cuáles son las trayectorias más importantes del movimiento nacional agroecológico, uno, y dos, para no dejar botado el debate que se abrió, es cuál es el análisis que tiene hoy el movimiento nacional agroecológico respecto a esa posible tensión que se presente entre la agroecología y la institucionalización de la agroecología y el lugar de los movimientos sociales agroecológicos en relación a la institucionalidad agroecológica. Que, pues no sé, Mauro, si quieres, a propósito del cierre tuyo, conectar esta idea. Movimiento Nacional Agroecológico, una trayectoria, principales trayectorias y qué lugar ocupa el Movimiento Nacional Agroecológico respecto a la pretensión de institucionalizar la agroecología a través de un proyecto de ley y de una futura ley. Sí, bueno, el movimiento agroecológico, como ya había mencionado, casi que surge de una escisión del movimiento de agricultura orgánica en los años 80 y se empieza a plantear todo lo que es el rescate del conocimiento tradicional y el valor de la agrobiodiversidad dentro de el concepto que se viene construyendo de agroecología. Entonces, a partir de esto, una de las primeras acciones que empieza a desarrollar el movimiento agroecológico es precisamente todo el enfoque del conocimiento, del intercambio de saberes, de la necesidad de ese diálogo de saberes, porque se considera que los campesinos, contrario a lo que al planteamiento de la Revolución Verde, la agroecología parte entonces de que hay que valorar estos conocimientos tradicionales, hay que valorar los sistemas de producción ancestrales y empieza esa reflexión y todo ese trabajo del diálogo de saberes a través de intercambios que se hicieron y se construyeron localmente, desde lo local hasta lo nacional, y se empezaron a generar toda una serie incluso de escuelas entonces, de estas escuelas agroecológicas que fueron diseminándose por muchas regiones y por muchos países. Colombia, pues yo creo que es un país donde se han desarrollado muchas escuelas agroecológicas de muchos tipos y que se han potenciado no solamente desde las ONGs, sino desde los mismos movimientos sociales que han creído en esta apuesta de la agroecología. A partir de eso, pues también se dan otras ideas de cómo escalar pues todos estos conocimientos de la agroecología y cómo empezar a hacer incidencia y se empiezan a formar también y todo lo que son las escuelas políticas en agroecología, porque otro de los elementos fundamentales que empieza a definir el movimiento agroecológico es que no es un movimiento que se considere ni neutral, ni que sea apolítico, ni que la agroecología en sí implica que hay un pensamiento político de quienes estamos trabajando la agroecología, que tenemos unos principios bajo los cuales nos estamos moviendo y que esos principios pues también tienen que estar orientados por los valores que se basan principalmente en que la vida es importante y por eso también
todo lo que son estas técnicas que se han impulsado a nivel de la agroecología, pues tienen su centro en valorar la vida de todos los seres humanos, y por eso el tema de los venenos y toda esta forma de hacer agricultura pues se basa en esto, en que el centro está en valorar la vida, pero la vida también en el sentido de que las sociedades también tienen una posibilidad de desarrollarse, de crecer y de vivir bien, y en ese sentido entonces también se han desarrollado propuestas en el movimiento hacia lo que algunos han denominado, por ejemplo, el desarrollo a escala humana, que es muy diferente y que entró en conflicto con ese pensamiento del desarrollo que simplemente piensa en el crecimiento económico como el único valor, y empiezan también todas esas discusiones sobre si lo más importante es tener plata, es producir para tener plata, o lo más importante es producir para vivir y para vivir bien. Y entonces hay todos unos debates sobre cómo entonces se logra el desarrollo a partir de la agroecología, y hay mucha gente que ha desarrollado pues como teoría sobre esto, que es muy importante. Hay otros elementos que nos han llevado a que el movimiento pues crezca también desde estos enfoques que han hablado como movimiento político, como movimiento científico. Entonces, ahí las universidades han jugado un papel muy importante en el movimiento agroecológico, y pues esto fue otra de las posibilidades de que la agroecología fuera creciendo, y fue el involucramiento de profesores en estos movimientos que dieron lugar ya pues a que hubieran carreras de agroecología, maestrías, doctorados, y esto yo creo que ha sido clave para esto que hemos llamado el escalamiento de la agroecología, a pesar de que vemos que no hay todavía, a pesar de que hay ya facultades que trabajan agroecología. Por ejemplo, ahora nos vemos en una preocupación muy grande porque las políticas públicas están hablando ahorita de una extensión en agroecología, pero no parece que hubiera los suficientes agroecólogos en el país para cubrir todas estas vacantes que necesita cubrir el gobierno para impulsar la agroecología. Entonces, ¿cómo empezamos a escalar esto desde lo local, con estos promotores agroecológicos que se fueron creando en estas escuelas, pero también desde profesionales técnicos que se han formado en el SENA, como agricultura ecológica, y empezamos a escalar todo esto y a visionar desde el movimiento agroecológico que la agroecología no se ha quedado allí en unas personas simplemente, que hemos venido impulsando la agroecología desde varios aspectos, sino también desde allí, desde el conocimiento y cómo generar investigación, y la necesidad de generar investigación para la agroecología es fundamental, porque si no tampoco entonces tendríamos estos desarrollos que podríamos tener desde la institucionalidad y con los recursos de la institucionalidad, que no es lo mismo. O sea, ahí es donde también tenemos que fortalecernos fundamentalmente. Y por último, yo diría que el tema de fortalecer la institucionalidad entonces no se queda simplemente en que tengamos en un ministerio una persona que se apropie de la agroecología, sino es generar toda una institucionalidad desde las políticas, en la investigación. Entonces está el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, desde la
desde las entidades del Estado que están pensando el ordenamiento territorial, porque es que estamos hablando de territorios agroecológicos, pero no tenemos un ordenamiento territorial que fortalezca los territorios agroecológicos. Estamos hablando de un enlace o una correspondencia o yo no sé qué, una coordinación con otros ministerios, el de salud, para poder jalonar todo lo que tiene que ver con una alimentación sana, el Ministerio de Educación, para que dejen de impartir una educación de una agricultura que nos está acabando con el medio ambiente, y etcétera. Entonces, todo esto hace parte de un entramado institucional que hay que fortalecer y seguramente con una ley solamente no lo vamos a lograr. Entonces, yo creo que el movimiento agroecológico ha venido explorando todos estos campos, el de la economía, con la economía solidaria, cómo empezamos a permear que el Ministerio de Hacienda entienda que se necesitan recursos para jalonar este tipo de propuestas, que existan créditos para la agroecología. Todo esto es mirarlo de una manera integral, no podemos verlo de otra manera. Gracias. Mauricio, muchas gracias. Creo que hay una buena síntesis de las trayectorias del Movimiento Nacional Agroecológico, que pues yo creo que sobra decir que son múltiples movimientos dentro de un movimiento y que esas trayectorias no son unívocas, no van todas en la misma dirección, son diversas como la agroecología misma. Y creo que con eso tenemos condiciones para que nos ayuden a entender esa idea, concepto inserto en la noción de agroecología, que es transición agroecológica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transición agroecológica? Una de las variables que también está en el proyecto de ley. Meli. Gracias, Wilmar. Pues bueno, yo creo que un poco siguiendo con la discusión de institucionalizar la agroecología, creo que aquí también entra muy bien el tema de transición agroecológica, porque estoy muy de acuerdo con lo que decía Mauricio, que al institucionalizar la agroecología, pues también estamos abriendo una brecha para que esa transición agroecológica, no digo que es la única, sino que hace parte de que otros ministerios, otros actores se involucren en la transición agroecológica. Si bien en un principio les dije que les conté que como movimientos sociales pues hemos hecho un trabajo arduo en los territorios para lograr esa transición agroecológica, pues también es importante que desde otras instancias institucionales se puedan involucrar en esta transición agroecológica. Yo creo que el tema del movimiento social, de la institucionalidad, de la agroecología, pues es un tema que cuando lo vemos todo junto, cuando vemos la agroecología inmersa en eso, el mayor de los desafíos o de miedos que tenemos en el movimiento social es que precisamente la agroecología sea capturada por todas esas corporaciones o por todas esas políticas agrarias que vienen atorpeciendo un poco pues como el trabajo en el territorio. Pero de igual forma, pues yo creo que la industria y el mercado en general, pues siempre va a ser eso. Y esa es la jugada que nos estamos dando como los movimientos sociales en función de que siempre también hemos sido un eje articulador de todas esas propuestas y esas iniciativas que nacen en los territorios. Si bien Marco hace un ratico hablaba de que la agroecología es una alternativa, pues yo creo que más allá de una alternativa, es una estrategia política y social por la permanencia de las comunidades en los territorios. Y a partir de ahí, la transición agroecológica, como la agroecología es social, pues también está implícita esa lucha por la tierra, por el territorio, por el agua, por la biodiversidad. Y en Colombia, pues también se han adelantado unas iniciativas
donde declaramos a nuestros territorios como libres de transgénicos, donde hay iniciativas que también se han promovido de declarar nuestros territorios como libres de plaguicidas, y creo que eso también le da una fuerza interesante a este proyecto de ley. Además de eso, pues creo que en la transición agroecológica, si bien Mauricio comentaba la importancia que han tenido todas estas escuelas de formación de campesinos, campesinas, en los territorios, en las diferentes regiones, pues aquí a nivel social, pues también se han formado redes, casas comunitarias de semillas para el abastecimiento local de semillas criollas y nativas de origen agroecológico, que han estado transitando a través del intercambio, de préstamo, de la venta, de la donación. También se han creado asimismo esas redes de productores y de tiendas agroecológicas que hacen que si bien, pues yo creo que aquí en Colombia eso no es muy fuerte precisamente porque no hay una entrada, una ventana, una puerta que le abra el mercado ni a las semillas ni a los productos agroecológicos, porque siempre hay una brecha o un escalonamiento con eso, y ahí es donde es importante empezar a involucrar esos actores institucionales como el INVIMA, como el ICA, que siempre están ahí como dando como el palo en la rueda para que los productores agroecológicos y también de productores de protección y defensa de las semillas, pues podamos seguir circulando nuestros alimentos y semillas libremente, de como lo hemos venido pues haciendo siempre. Aparte de eso, pues yo creo que también en Colombia nosotros hemos estado trabajando hace algunos años en todo un proceso de investigación participativa con los y las agricultoras, y esto también ha implicado que los y las agricultoras pues den a conocer su territorio, den a conocer las particularidades de sus cultivos, sus sistemas de producción propia, locales, tradicionales, que es precisamente ese el llamado al que hace la agroecología, ¿cierto? A un reconocimiento de esos conocimientos tradicionales, pero también de esas tecnologías apropiadas a las condiciones territoriales, a las condiciones ambientales que tienen las personas en sus territorios, que no son precisamente esa imposición de tecnologías, de esa innovación tecnológica que nos quieren imponer en el campo, ¿cierto? Como ya llámese digitalización de la agricultura, ya llámese agricultura de precisión. Creo que también todo eso ha hecho que los agricultores pues pierdan un poco esa confianza que tienen en sus conocimientos, que los vuelvan inseguros. Muchas veces estas aplicaciones de pon la cámara y te digo qué necesidades tiene una planta, también pierde esa relación. Isabel ahorita lo comentaba un poco, como esa relación del ser humano y la naturaleza, pero la agroecología también es esa relación de la comunidad y el territorio. Entonces creo que todo esto también ha hecho que esa relación pues más allá de fortalecerse, se vaya debilitando un poco. Entonces todo el proceso de transición agroecológica hace precisamente responder y visibilizar esos procesos locales, esos procesos departamentales y nacionales de iniciativas que se vienen adelantando a nivel nacional. Que aparte de eso, pues aquí en Colombia y en América Latina, con el Movimiento Agroecológico América Latina y el Caribe, desde Maela también hemos promovido, desde RECAP también hemos promovido todos los sistemas propios para la calidad de nuestros alimentos, que son los sistemas participativos de garantía. Ahora, anteriormente era para la calidad de los productos, pero ahora en Colombia se vienen haciendo unas iniciativas de sistemas participativos para la calidad de nuestras semillas criollas y nativas, y eso también ha sido una respuesta a toda esa normativa, a toda esa imposición que nos ha puesto las leyes y los decretos y demás, desde estas instituciones que también queremos involucrar en este proceso de investigación, en este proceso de certificación, en este proceso de registro, en el proceso formativo, porque creo que también la agroecología pues ha hecho todo esto.
Y por último, creo que en esta transición agroecológica, desde el movimiento social hemos articulado mucho como esa creación de territorios agroalimentarios que también recoja como desde lo amplio que tiene la agroecología, ese derecho a la alimentación y nutrición adecuada, pero que también recoja como estas prácticas, estos conocimientos, esta idea de territorialidad, esta idea también de defensa de nuestros territorios. Y creo, Wilmar, que aquí voy a hacer como 2 minuticos como una parte, porque creo que hace algunos años con la guerra mundial, con la Segunda Guerra Mundial, se vio reflejado también ese valor y ese rol que cumplimos las mujeres en la agricultura, pero en la agroecología cumplimos un rol fundamental y va más que todo en esta transición agroecológica, porque las mujeres pues no somos poseedoras de tierra como lo han sido los hombres, pero a partir de eso las mujeres somos unas precursoras de ese saber tradicional, de ese saber local, de guardar, salvar, proteger nuestras semillas, y eso lo hemos hecho a través de pequeñas parcelas, de pequeñas producciones, de ese pancoger, de esa pequeña chacra, que son esos mismos sistemas agroecológicos, porque si vemos los sistemas de producción de café, de producción de caña, de producción de cacao, de producción de algunos otros, incluso de algunas flores o algunos otros cultivos de papa, pues muchos de ellos están en manos de quien tiene la tierra, de los hombres, y la mayoría de ellos también hacen parte de monocultivos. Entonces también cuando vemos el movimiento social y cuando hacemos parte de encuentros y procesos, vemos una participación de las mujeres ahí activas en este proceso de rescatar, de proteger la tierra, de proteger nuestros saberes, pues porque eso ha sido una práctica implícita en esto. Entonces, también el movimiento social se fortalece, sigue vivo y camina, es también por esa persistencia y esa potencial y esa fuerza que tenemos las mujeres en el proceso. Y que esto ha sido también fundamental para los procesos de transición agroecológica. Yo lo voy a dejar por ahí, Wilmar. Muchas gracias. Melissa, muchas gracias a ti. Pues un país que demanda más de 1.5 millones de toneladas métricas de agrotóxicos y que tiene registradas más de 500 empresas comercializadoras de agrotóxicos, pensaría yo que no tiene más caminos que transitar hacia otra forma, otro modo de producir. Y esa es la invitación con la agroecología y creo que esa es la invitación que estás haciendo. Yo creo que ya con estos 3 puntos reflexionados, debatidos, descritos, podemos hablar específicamente del proyecto de ley. Ustedes han sido gestores principales de la construcción del proyecto de ley. Es un proyecto de ley que se ha construido desde, con y por el campesinado agroecológico y el movimiento nacional agroecológico. No puede ser de otra manera la construcción de un proyecto de ley pensado en una condición campesina tan particular, que es esa, la del campesinado agroecológico. Quisiera que habláramos de eso, hablemos un poco de este proyecto de ley. ¿Qué es y qué contiene el proyecto de ley para ustedes? ¿Qué busca resolver? ¿Qué se va a resolver específicamente del proyecto de ley? Ya Isabel habló que el proyecto de ley ya pasó el primer debate, va para segundo debate, pero luego tiene un largo camino por recorrer en el Congreso de la República, valga decir, un largo camino no fácil, porque la agroecología tiene que enfrentarse a todo un sistema económico, político y, si se quiere, cultural, que no es tan fácil de desinstalar. Háblennos del proyecto de ley. ¿Qué es lo más importante del proyecto de ley para ustedes? ¿Qué va a resolver el proyecto de ley?
Wilmar, me voy a tomar la palabra. Más allá, pues yo creo que de nosotros decir que el proyecto de ley va a resolver algo, yo quisiera puntualizar en algo, y es que el proyecto de ley no es para los productores agroecológicos. El proyecto de ley está pensado como la agroecología, ¿cierto? De cómo enmarcar esa agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria en esto. Y es como precisamente hacer eso que te acabo que les acabo de contar a todos y todas de la transición agroecológica, cómo escalar esa pequeña y mediana producción a la producción agroecológica, que es esa producción familiar, que es esa producción campesina, que es esa producción comunitaria. Entonces, creo que eso es importante puntualizarlo, pues porque nosotros no estamos haciendo una ley para nosotros mismos, ¿cierto? Sino que nosotros estamos, y esa es la importancia que también tiene esta ley, y es que nosotros estamos haciendo esta ley para también hacer una garantía del derecho que las personas tienen a la alimentación, pero una alimentación no llamándose como seguridad alimentaria, donde nos ponen una serie de productos comestibles ultraprocesados o una serie de productos alimentados con productos de síntesis química, sino alimentados con productos de síntesis química, sino que es una alimentación de calidad, ¿cierto? Y una alimentación que realmente nutra a la población. Y creo que también esa es una de las mayores importancias que tiene este proyecto de ley, que involucra a productores pequeños, medianos, pero también involucra la economía social y solidaria, involucra a los consumidores, involucra a la población, pero también involucra esa relación, no estamos afuera de la naturaleza, ¿cierto? Entonces esa relación del territorio y la comunidad. Aparte de eso, pues para darle la palabra a mis otros compañeros, creo que este proyecto de ley también tiene algo muy importante, que Mauro también nos va a ahondar un poquito sobre eso, y es esta parte que es lo único que se puede crear a través de una ley, ¿cierto? Y por eso también está la ley, que es la creación de esa Dirección Nacional de Agroecología dentro del Viceministerio de Desarrollo Rural, ¿cierto? Y esto es súper importante enfatizarlo, pues porque esto es lo único, o sea, esto solo se puede crear a través de esa ley, ¿cierto? Y le da unas funciones de poder, sí, crear esos proyectos, esas programas o esas demás estrategias a nivel territorial, pero creo que también teniendo una ley nacional, a lo mismo que una política nacional, eso también abre una brecha a nivel departamental y municipal para que los municipios puedan acogerse, puedan tener un lineamiento, o sea, puedan tener unos lineamientos bases para crear también sus propias ordenanzas, sus propias políticas públicas municipales, departamentales, acuerdos municipales. Entonces yo creo que también este proyecto de ley, por eso se hace con organizaciones a nivel nacional, de nivel nacional, pero también regionales, locales, es precisamente para eso, para que le demos una línea, una base a esa política pública de agroecología a nivel territorial departamental. Entonces, bueno, yo dejaría ahí y voy a destacar algo que también Marco quiero nos sonde un poquito más, y es que el proyecto de ley no es solamente para el movimiento social una ley. Esto también está haciendo que el movimiento social agroecológico pues estemos más fortalecidos en poder crear una instancia nacional, ¿cierto? Llámese coordinadora nacional, llámese movimiento nacional, pero que también nos unen fuerzas para sacar y seguir haciendo agroecología, para sacar adelante ese proyecto de ley, pero más aún para seguir haciendo agroecología en los territorios que venimos trabajando y acompañando desde los movimientos y las redes y plataformas a nivel nacional. Entonces, bueno, ahí les dejo Mauricio y Marco. Listo, Melissa, muchas gracias. Marco, Mauricio, ¿podría ser sucinto para recoger algunas de las intervenciones que hay en el chat e ir cerrando? Sí, pues sobre todo este tema, el proyecto trae un elemento
pues, importante. Yo creo que tratamos de recoger muchas de las ideas de las que hemos hablado ya anteriormente, pero en este tema de la institucionalidad se ha generado una discusión bien interesante. Pues primero planteamos cuál debería ser la institucionalidad que desarrolle y que sea responsable de la agroecología. Pues pensamos en principio que tiene que ser el Ministerio de Agricultura, porque igual, por ejemplo, hay programas de agroecología en las corporaciones autónomas regionales. Pero son proyectos y proyectos que obedecen a funcionarios igual que todo, pero no se desarrollan como política pública. Cuando hablábamos con funcionarios del Ministerio de Agricultura sobre proyectos agroecológicos, incluso algunos confundían los proyectos agroecológicos como ir a hacer jardinería, como ir a hacer entonces huertas urbanas y que con eso resolvían el tema de la producción agroecológica y la producción de alimentos con una visión ecológica, porque han pensado que es que la agricultura ecológica y la agroecología y todas estas formas de agricultura pues solo se pueden hacer a nivel de huertas y eso es una falacia. Pues quien no sabe esto pues piensa de esa manera. Ya cuando empezamos a mirar, por ejemplo, países como Brasil, como Argentina, como Uruguay, otros países, México mismo, que empezaron a jalonar al interior de ministerios, viceministerios, incluso ya de agroecología, pues lo que sucedió en Brasil, por ejemplo, con el cambio de gobierno de Lula a Bolsonaro, fue que Bolsonaro acabó con el Ministerio de Agricultura Familiar, ¿no es cierto? Y porque había muchos conflictos y bueno, cómo era que se iba a gestionar toda esa política pública cuando el ministerio le tocaba repartir los recursos entre todos estos grandes agricultores y toda la cantidad de pequeños agricultores que existían y que existen en estos países que han sido marginados de los recursos y de todas las políticas públicas. Y uno ve que el desarrollo que se dio allá con ese Ministerio de Agricultura Familiar fue impresionante. O sea, uno empezar a ver infraestructura para la agricultura familiar y la agroecología, para la transformación de productos, para las vías, para la comercialización, específicamente para la agroecología, pues uno se convence de que sí es necesario tener no solamente un funcionario, que era lo que nos tenían anteriormente. A mí me tocaba ir a hacer gestión al Ministerio de Agricultura y entonces cuando íbamos a decir, pero es que necesitamos que este ministerio jalone la agroecología, y nos decían, sí, ya tenemos a un funcionario. Y cuando hablábamos con él tiene nombre y todo, cuando hablábamos con Eugenio Cifuentes, que es del Valle, del movimiento agroecológico en el Valle, y entonces me decía tristemente, es que la función que me dieron fue ir a hacer talleres de buenas prácticas agrícolas. Entonces nosotros no estamos pidiéndole ni rogándole al Estado que nos dé un funcionario. Nosotros estamos diciéndole al Estado con este proyecto de ley, necesitamos un ministerio o un aparato que disponga de muchos funcionarios para dedicarle presupuesto, tiempo, recursos a la agroecología y que pues vaya, así como estamos hablando de transición energética, pues que vaya transitando de la agricultura de revolución verde a la agroecología. Ese es el mensaje que tenemos que darle
al Estado y a los gobiernos que vienen, no solo a este gobierno, sino a los próximos gobiernos, y es que tiene que existir en estos ministerios todo un aparato institucional con recursos, con programas, con proyectos que lleguen a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, pero que también a todos los otros, digamos, agricultores que quieran hacer una transformación de la agricultura. Y ese es un mensaje fundamental. Allí pues nos quedamos y yo creo que esa es como la idea. Sí, yo también quería tocar algunos elementos de manera rápida que tiene la ley. Digamos, la ley lo que busca es desarrollar estrategias, programas, proyectos de fomento de la agroecología a través de un plan nacional de agroecología que pueda orientar también planes territoriales, regionales de agroecología. También una propuesta de creación de una instancia institucionalizada de participación. Hablamos de un consejo, una mesa técnica, una comisión nacional de agroecología, que sea una instancia que dialogue con el Ministerio de Agricultura y con la Dirección Nacional de Agroecología y Agricultura Familiar, que es lo que se está planteando. Por otro lado, estrategias que fortalezcan la producción y la transición agroecológica, estrategias de formación en agroecología, fortalecimiento de la comercialización de los productos agroecológicos, la protección de la biodiversidad, del patrimonio biocultural que están ligados a los procesos agroecológicos, la relación de agroecología y calentamiento global, digamos, y las diferentes estrategias para reducir los gases de efecto invernadero desde la agroecología, la protección de semillas nativas, criollas, agroecológicas, toda la relación entre agroecología y salud pública y las metas de transición agroecológica para Colombia. Entonces vemos que tienen diversos temas que engloban mucho de los sueños y de las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales y los movimientos y el movimiento agroecológico. Hay otros elementos que yo creo que sí vale la pena mencionar. Uno es el tema de los sistemas participativos de garantía, cómo promover los sistemas participativos de garantía, no como una simple certificación alternativa, sino como una forma de transitar, de hacer este tránsito de esa agricultura de revolución verde a la agroecología, para poder construir planes agroecológicos, planes de finca. El otro elemento que yo resaltaría es el de transitar de ese esquema de la extensión agropecuaria por cadenas entonces tenemos el del aguacate, el del limón, el del banano, el de la yuca, a este concepto de que la escuela agroecológica y los promotores agroecológicos sean los que puedan ejercer ese trabajo de ser extensionistas agropecuarios, en este caso agroecológicos, con una visión integral de toda la producción y todas las posibilidades que tiene la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Entonces, para nosotros es transformar todo este modelo de extensión agropecuario en ese elemento. Y lo otro, yo creo que es el que hemos planteado en el proyecto, es fortalecer todo el tema de investigación agroecológica y que tiene que transformarse también el SNIA y el PECTIA para poder transitar hacia un fortalecimiento de la investigación en agroecología en este país. Yo creo que son muchos elementos que podríamos ahondar, pero todo eso lo tiene ahí la ley. Yo no sé cómo al final se van a dar todas estas discusiones en el Congreso y qué va a salir de allí, pero todo lo tratamos de meterlo allí.
Mauro, Marco, Melissa, creo que se hizo William. una muy buena reconstrucción del proyecto de ley, de los aspectos centrales del proyecto de ley. Pues yo sugiero, Meli, antes de tu intervención, que podamos recoger todo este punteo que se hizo en este encuentro y lo podamos circular para dar respuestas rápidas, ágiles, tanto al movimiento social que ha estado bien al frente de este proceso, como al resto de las comunidades que sueñan, que esperan o que ya tienen prácticas agroecológicas. Yo creo que esa puede ser una propuesta interesante porque desde mi mirada hicieron un muy buen punteo de los ejes principales del proyecto de ley. Melissa. Solo Wilmar quería comentar que bueno, que a todas las personas que están acá, pues esto es un proyecto de ley que aunque ya está caminando, es un proceso que también queremos seguir articulando otras organizaciones, otros procesos a nivel nacional. Esto no termina aquí, esto apenas va para segundo debate, entonces también estamos haciendo un llamado o estamos haciendo un mapeo de esas organizaciones que se quieren sumar a este proceso de construcción del proyecto de ley, pues porque la agroecología es tan diversa que también queremos tener muchos puntos de vista y mucha participación ahí. Este tampoco va a ser el primer espacio que vamos a hacer de socialización del proyecto de ley. Un poco Mauricio les contaba, pues como que son muchos los puntos y por eso mismo también queremos darles a conocer a todos y todas de qué está compuesto este proyecto de ley y que ustedes también, si quieren participar de este proceso, lo puedan hacer, porque precisamente de eso consta también este proceso de movimiento social agroecológico, de poder discutir, compartir nuestras perspectivas, pero más allá de las perspectivas, las realidades y necesidades que tenemos en los territorios. Entonces, bueno, a quienes se quedaron, a quienes nos escucharon, pues también es hacerles la invitación a que si se sienten parte de este proceso, pues también puedan participar con nosotros en él. Sería solamente eso, Wilmar, y ya. Ahí sí, también muy buen aporte, pues porque hemos dicho que el proyecto está en construcción. Estaban preguntando en el chat y bueno, con eso quisiera recoger algunas de las intervenciones. Isa, si tienes forma de intervenir, siéntete en libertad. Algunas de las intervenciones es, ¿cuál es la última versión del proyecto de ley? La última versión del proyecto de ley está en la Gaceta, la hemos circulado de muchas maneras entre las organizaciones agroecológicas, pero se sabe que esa última versión no es la última versión final. Ya al comienzo de este encuentro, Isabel mencionó la ruta que le sigue al proyecto de ley. Va para segundo debate. En segundo debate tendrá con toda seguridad mucha oposición, es en plenaria del Senado, luego habrá que hacer conciliaciones y es muy importante que tengamos presente eso. El proyecto va encaminado, como lo mencionó Mauro, Marco, Melissa, pero no hay garantías de que eso mismo salga al final de todo este debate. Esa mirada es muy importante y ahí también es muy importante el llamado que hace Melissa. Hay que sumar todas las fuerzas posibles del movimiento social agroecológico, incluso quienes todavía no se han articulado. Isa, por favor. Bueno, muchísimas gracias por esa conversación tan amena, sobre todo porque creo que estos espacios no son para los que llevan mucho tiempo en la agroecología, sino para los que no saben absolutamente nada o están sospechando de que este proyecto puede generar, como me lo han dicho, alguna obligatoriedad en los territorios de un tipo de agricultura. Nosotros no queremos ni prohibir ni que sea un proyecto que esté generando algún tipo de coerción
o presión sobre las comunidades en sus formas de producción. Estamos queriendo incentivar una de ellas que está debilitada además con un ánimo específico, con una dirección específica. Ese debilitamiento es un debilitamiento también social porque nos hace dependientes, también como se hablaba ahora, nos hace dependientes de productos que no tenemos acceso, nos hace dependientes del extranjero, de la tasa de cambio, de un montón de cosas. Entonces, un poco quería dar la tranquilidad porque me han hecho la pregunta si este proyecto estaría buscando que se prohíban otras formas no agroecológicas de producción. Nosotros no estamos buscando eso, no queremos que el proyecto vaya en ese sentido. Y lo segundo que quiero decir, como lo decía Melissa, es este proyecto está en construcción. Siéntanse quienes nos escuchan con toda la tranquilidad, como nos hemos reunido en muchas ocasiones con el empresariado. Si ustedes como empresarios, empresarias del agro colombiano, sienten que este proyecto puede afectar de alguna manera su economía, siéntanse también con toda la tranquilidad, porque estas discusiones no solo son con quienes estamos de acuerdo, estas discusiones también son con quienes no están de acuerdo. Entonces, siéntanse en toda la tranquilidad de escribirnos al correo de esta curul, isabel.zuleta@senado.gov.co, y si es necesario, hacemos un panel como este, unos espacios de diálogo dirigidos a ese empresariado o dirigidos a los sectores que no estén de acuerdo con este proyecto. Y por último, decirles que para mí es muy importante que los proyectos de ley sean, que tengan como sustento la legislación participativa. Yo no estoy dispuesta a promover ningún proyecto de ley si no tiene un sustento social y comunitario, si no tiene un proceso organizativo de base que lo sustente, si no hay comunidades que consideren que ese proyecto les sirve para algo, así a mí me parezca maravilloso, o incluso así no esté de acuerdo, como fue al principio este proyecto de ley, yo no estaba de acuerdo con él. En el periodo legislativo pasado me consultaron como líder social y comunitaria y dije que yo no estaba de acuerdo, que me parecía que no debería ir, pero yo entiendo, si hay un mandato popular, yo lo recibo, lo acojo y lo llevo hasta el final. Eso quería decirles y bueno, qué conversación tan agradable, la pueden ver, va a quedar aquí grabada, la pueden consultar para que sigamos en este trámite y para que sigamos haciendo todo lo que hemos hecho, cuidar las casas de semillas, hacer las cosas bonitas que se hace desde esta perspectiva de vida. Isa, muchas gracias. Bueno, yo creo que con esto hay unas preguntas que están en el chat. Es muy importante también la invitación que hace la senadora y es, pueden escribir al correo de la senadora todas las preguntas que se tengan, si quieren tener información del proceso mismo del proyecto de ley, la última versión, lo que se está debatiendo. En este momento se está construyendo la ponencia para ese segundo debate y se está recogiendo información. Entonces, en ese sentido, no, pues como ya se ha dicho, este es apenas un abrebocas de un proceso que viene siendo y que con toda seguridad no terminará ni siquiera cuando la ley sea aprobada. Wilmar, pero contestemos las preguntas porque es importante las personas que nos están escuchando. ¿Cuáles son las preguntas? Hay varias. Entonces, una es cómo enfrentar el riesgo de, voy a leerla directamente, que cómo enfrentar el riesgo de una profesionalización extrema de la agroecología que perpetúe la jerarquización de los saberes. Esto, pues, entiendo que es porque el proyecto de ley incluye también saberes universitarios, conocimiento científico, gente experta en agroecología. ¿Qué piensan? Si quieres las lees todas, no, y nos bueno. pedimos cada uno una. Listo, ahí hay una. La otra es
esta es muy importante, me parece a mí, que es cómo, un poco en el sentido en que planteaste la primera, es cómo el movimiento social no queda, lo entiendo de este modo, detenido en la institucionalidad, cómo el movimiento social agroecológico no queda detenido en la institucionalidad vía este proyecto de ley. Una tercera pregunta es, ¿de qué forma se propone claramente la articulación entre la academia y la agroecología? Y luego, no, son consideraciones, perspectivas, no hay otras preguntas. Hay una pregunta puntual respecto al proyecto de ley, es el trámite y si la versión final, bueno, la versión final no, la versión que pasó a segundo debate fue la versión que se propuso para ese primer debate. Entonces ahí hay 4 preguntas. ¿Cómo se las quieren repartir? Yo creo que hay unas que son directas para el movimiento social. No sé, podríamos opinar de algunas así al corto, ¿no? Pues no, Sí. para no demorarnos tanto. Yo creo que el tema de la profesionalización, nosotros necesitamos investigar, necesitamos indudablemente, pero el enfoque que se propone desde la agroecología es la investigación participativa y el diálogo de saberes, y estamos convencidos de que el mejor trabajo se hace desde las experiencias y los intercambios locales que realizan los mismos agricultores, todo lo que llaman escuelas de campo, escuelas de agroecología, y todo esto son la base de todo el trabajo que hay que realizar. Entonces, yo creo que con ese enfoque de investigación y de extensión se puede trascender y puede estar uno tranquilo de que no va a haber problemas, pues porque sean los profesionales los que asuman ya entonces ese protagonismo que hoy están teniendo los agricultores con la agroecología. Yo creo que la agroecología precisamente lo que está diciendo es diálogo de saberes, es el protagonismo es del agricultor, el investigador, o sea, hay que articularlo como investigador, no simplemente como un participante de las investigaciones, sino como el investigador. Y yo creo que las escuelas estamos trascendiendo con eso, con las escuelas de semillas, las escuelas de agroecología, a que los agricultores sean los investigadores también en estos procesos. Entonces, yo creo que esa es respecto a esa pregunta, yo lo plantearía de esa manera. No sé, pues para no tomarme la palabra, si quieren. Muchas gracias. Yo quería referirme a la pregunta del riesgo que habría en que los procesos agroecológicos o movimientos agroecológicos queden cooptados, atrapados, suspendidos por la ley. Entonces creo que no ocurriría porque de todas maneras los procesos políticos, administrativos y las políticas públicas son un evento más en la vida de los territorios. Pero la vida de los territorios tiene mucha más fuerza, tiene muchos más elementos que la desarrollan como tal, ¿no? Entonces, la agroecología siempre se va a seguir haciendo desde los huertos, desde los bosques comestibles, desde las huertas comunitarias, escolares, agricultura urbana, los territorios agroecológicos, los territorios agroalimentarios. Todos estos procesos seguirán viendo en el territorio porque son la opción de vida de las comunidades, ¿no? Y la ley lo que se busca es que genere apoyos, soportes de diferentes sentidos para estos procesos. Pero sin ley o con ley, los procesos agroecológicos no pueden detenerse porque son la opción que tenemos, la única opción y alternativa que tenemos las comunidades locales para subsistir y para seguir celebrando la vida y
construyendo territorio, ¿no? Entonces, sin ley o con ley, seguiremos adelante. Lo que buscamos es que este gobierno que ha hablado del cambio de las posibilidades y que Colombia sea un territorio de vida, pues bueno, vamos a ver qué ocurre, pero la agroecología en sí seguirá adelante, ¿no? A ver, yo también quiero como responder un poquito a esas preguntas y es porque creo que en esta pregunta, en esta respuesta que da Marco, también quisiera agregar que en este momento estamos haciendo como movimientos sociales un acercamiento a esa institucionalidad. No significa que el movimiento social se vaya a institucionalizar debido a este acercamiento. Y si bien realmente seguimos haciendo el proceso, haya ley o no, estamos hablando de un movimiento social agroecológico mucho más grande alrededor de todo el proceso que ha pasado pues como con el proyecto de ley. Entonces creo que también eso no depende como de la respuesta que demos nosotros cuatro acá, sino también depende de las personas que venimos trabajando en los movimientos sociales, también depende del objeto que tenga el movimiento social. Entonces, bueno, eso por una parte, y creo que por la otra parte con el tema de la academia, pasó algo, creo, en una de las reuniones que tuvimos de la construcción de la política pública para la agroecología, la misma academia manifestó que, o sea, hablo de las universidades que se reunieron en ese entonces para hablar sobre esa parte que tenía que tener la política pública, sobre los planes de formación, sobre los incentivos, sobre todo el tema de agroecología en formación, y la misma academia planteó la necesidad que tiene la academia de acercarse a los territorios, de acercarse a ese diálogo interseccional, de acercarse a ese diálogo de saberes, de poder involucrarse más la academia en el territorio en términos también de conocerla y reconocer esos espacios también autónomos del rescate de saberes, esos espacios autónomos también de persistencia, también de esos saberes tradicionales propios del territorio. Y también con lo que habla pues como un poco Mauricio, que es lo que hemos hecho aquí en Colombia, que eso no es algo que nos inventamos nosotros de la investigación participativa, sino que la investigación participativa es reconocida por la UNESCO, o sea, es algo que hacemos los campesinos, pero que reconocen esos saberes tradicionales. Entonces, y por último, a esa otra tercera pregunta, el segundo debate no se ha dado todavía de este proyecto de ley. Apenas vamos para el segundo debate. En este momento este proyecto no es el inicial, o sea, como para la claridad de quien tenía la duda sobre eso. Esto es un proceso que se le han hecho muchas modificaciones al proyecto de ley inicial. Que inicialmente es un proyecto promovido por el senador César Pachón, que ya no está pues como ahí, pero nosotros como movimientos sociales habíamos propuesto otro proyecto e intentamos que este proyecto tuviera todas esas modificaciones y todos esos artículos que creíamos necesarios para avanzar en el proceso de promover y fomentar la agroecología en los territorios. Entonces creo que este proyecto para segundo debate tiene muchas modificaciones que hemos venido pues haciendo entre las organizaciones y con la participación, y también acogiendo un poco lo que hemos hecho en nuestros encuentros nacionales y lo que pasó también en el Seminario Internacional de Agroecología. Ya, dejaría por ahí, gracias. Para aportar algo sobre el tema si con la ley, por ejemplo, se podría bloquear o inmovilizar el movimiento. Yo creo que pues va a depender mucho de los propios movimientos sociales, pero también de cómo logremos que se viabilicen las políticas públicas. Pues para muestra un botón, Brasil, el movimiento agroecológico en Brasil, por el contrario, se fortaleció. Igual en Argentina, el movimiento agroecológico, por el contrario, se fortaleció porque se dieron políticas que les posibilitó volverse a encontrar, que volvió a hacer los grandes encuentros de agroecología, se empezaron a movilizar universidades alrededor
de visibilizar y fortalecer todo el tema de la agroecología y muchos productores que también se vieron fortalecidos pues por todas las estrategias de comercialización de los mercados agroecológicos, de los sistemas participativos de garantía, etcétera. Todo esto ha dado pie a que las organizaciones sociales también pues se favorezcan con estas políticas públicas. Entonces, pues uno espera es eso, no espera que la gente se inmovilice y diga, no, ya está la ley, ya están allá unos funcionarios y ya hay una plata y entonces nos dedicamos a sentarnos aquí en la parcela a esperar que llegue el programa. No, pues espera uno que las escuelas entonces se muevan, las escuelas de agroecología y vamos a juntarnos en las veredas con los vecinos a hacer agroecología. Bueno, a mí me parece muy interesante las preguntas por dos cosas. Lo primero es que efectivamente lo que uno buscaría con esta ley es que se fortalezcan los colectivos agroecológicos, que haya posibilidades de encuentro y un poco limitar esa intromisión que hace la institucionalidad. Porque efectivamente hoy la puede hacer, hoy la está haciendo, no para favorecer la agroecología, sino para favorecer un modelo de producción neoliberal. Entonces, si se limita esa intromisión y se permite la libertad, uno lo que creería es que se va a desarrollar y fortalecer esa libertad en los modelos de producción, porque hoy hay una imposición de un modelo. Un poco lo que buscaríamos desde la perspectiva de esta curul es cómo le quitamos poder a ese modelo hegemónico, cómo se le quita un poco de poder. No es solo darle poder a otro modelo que necesita libertad para poder tener, sino que se le deje respirar. Es que es muy jodido para un campesino tener que pelear con la humata todo el día. O sea, es jodidísimo estarle explicando al director de una humata que está completamente equivocado. Y entonces, ¿por qué no le bajamos esa carga al campesino? Que el señor de la humata permítale al campesino ser lo que quiere ser. Eso es un poco en la perspectiva que yo lo veo. Y que haya una directriz y que el campesino pueda llegar con una ley de la República y decirle, usted no me puede obligar a usar esas semillas. No puede. Permítame a mí. No me dé. Puede ser. Ojalá tuviésemos entonces nuestras casas, no bancos de semilla, pero sí casas, tuviésemos otras formas de fortalecer, pero por lo menos no nos atosigue, no nos presione al campesinado. Es lo que hemos dicho, ¿qué podemos hacer para promover la libertad? Pero que hay un riesgo, por supuesto. Hay un riesgo, ¿por qué? Porque la agroecología es un modelo que ha estado al margen y por estar al margen es resistencia. Y si deja de ser resistencia, el modelo hegemónico se aumenta, tiene mayor capacidad y mayor poder. Y a mí me preocupa, por supuesto. ¿Por qué? Porque es que todas las propuestas que nosotros hagamos tienen que ir en contra de ese poder dominante. Nosotros no podríamos favorecer esos poderes dominantes. O por lo menos no desde esta curul. Por supuesto que hay un montón de leyes de la República que lo hacen. Pero no, desde esta curul nosotros no podemos hacer eso con nuestra perspectiva ideológica y desde donde venimos. Entonces sí hay que poner cuidado y hay que hacer una lectura muy juiciosa de que cada uno de los artículos promueva la libertad y promueva entonces a quién se tiene que limitar. Que no vayamos a caer en la trampa, como lo decía ahorita Mauricio, entonces un montón de burocracia, de institucionalización y no herramientas contundentes para que la gente se pueda defender. No herramientas para que pueda decir, no le vamos a cambiar la mente a un montón de agrónomos de este país, o sea, no va a pasar. Yo estuve en una audiencia en el Congreso terrible en la que me sentí muy mal, yo creo que estuvo Mauricio, ¿cierto? En la audiencia que se hizo sobre semillas. Yo me sentí terriblemente mal porque nos llevaron a toda la academia, prácticamente era un montón de agrónomos
diciéndonos que los que creíamos en las semillas libres estábamos locos. O sea, prácticamente era una cosa como en una institución tan poderosa como es el Congreso de la República, porque es que dejar sentadas esas bases ahí, eso es muy complicado. Entonces nosotros a través de este proyecto pues también queremos generar el debate, el contradebate a esa audiencia tan terrible donde fuimos, no me acuerdo Mauricio, éramos como, no sé, 2, 3 intervenciones de este lado y el resto pues nos arrasaron, nos volvieron y yo sí decía, no, necesitamos abrir los debates. Este proyecto de ley, si ustedes lo consideran, si ustedes creen que debemos hacer espacios de debate, hacer audiencias públicas, foros, lo que necesitemos, ya este proyecto de ley está avanzando porque pone la discusión en el Congreso de la República. La va a poner allá, no les va a gustar a algunos, precisamente los de esa otra audiencia, que son congresistas, que son representantes a la Cámara, que tienen esa idea de que precisamente la jerarquización de esos modelos de producción que tienen como sustento también la ciencia, no quiere decir que la agroecología no tenga como sustento la ciencia, pero sí hay una ciencia del poder dominante. Y eso ha sido muy evidente, en el Congreso lo ha sido, entonces yo estoy muy contenta con el proyecto porque, pues por lo menos, está generando debate, lo va a seguir generando, llevarlo a la plenaria y si incomoda, pues ya nosotros estamos logrando la tarea. Necesitamos hacer eso, incomodarles y decirles, pues no, no estamos de acuerdo con ustedes y necesitamos cambiar esto. Yo creo que hay otra ventaja y es que el cambio en el Ministerio de Agricultura fue muy importante. Nosotros teníamos una ministra, intentamos tocar este tema varias veces con la anterior ministra, Cecilia López, y fue terrible, fue terrible. En el tema de las semillas, por el proyecto de panela que tenemos, que propusimos un artículo para promover unas semillas propias, la protección de las semillas propias de la caña panelera, pues no. Entonces, cada cosa que toquemos con ciertos temas estratégicos, para mí el corazón de este proyecto son las semillas. Ese es el corazón de lo que hay que proteger en la vida, la síntesis de la vida. Y entonces cuando ella nos decía, no, no se puede poner nada de semillas, no, es que ya está suficientemente estudiado, todo su discurso fue basado en la ciencia, en esa ciencia que le ha sido funcional a esos modelos de producción. Entonces, quiero decirles que nosotros sí queremos que otro tipo de ciencia se dispute esos lugares. Nosotros sí queremos que haya ese diálogo de saberes, pero no estamos esperando respeto por los saberes ancestrales y artesanales porque no lo tenemos. No les voy a hablar con ingenuidad, yo ya sé cómo funciona el Congreso. No, allá hay que disputarse los saberes y hay que llevar y reconocer a los agroecólogos, a nuestros campesinos con todo su saber y ponerlo al lado de quienes se creen expertos de este país para que entiendan que ese lugar y esa palabra también la tienen en el Congreso y es a través de estas y las curules, de esta curul y las curules del Pacto Histórico donde se abre la posibilidad de esa voz para que se entienda en esa disputa de poder concreto sobre el conocimiento que nuestro campesinado sí lo tiene. Bueno, yo creo que dejaría por ahí. Luisa, muchas gracias. Entonces, y todas las ponencias cambian. La última pregunta que sí me corresponde a mí. A ver, un proyecto de ley puede llegar, yo recuerdo, este proyecto de ley, si ustedes revisan el primer borrador que se radicó y revisan la ponencia que estamos construyendo, es del cielo a la tierra. O sea, no queda mucho, ni siquiera del título. Ese es el asunto con los proyectos de ley. Puede ser que lo transformemos en segunda ponencia muchísimo, pero también puede ser que no lo transformen y no le den la vuelta en la tercera ponencia. Y puede ser que sea peor el remedio que la enfermedad en la cuarta. Entonces, a uno le da temor estos temas. Yo se lo decía a la ministra, porque a la ministra de Ambiente, con el sistema nacional ambiental, le decía, a mí me da un susto que lo poquito que tenemos de nuestro Código de Recursos Naturales, el cuidado que tenemos no lo vayan a quitar, porque esto es una caja de Pandora. Aquí cabe de todo y
cada una de las fuerzas. ¿Y qué hay que hacer? Hay que tener capacidad de concertación. Entonces sí hay que ceder cosas. Lo que tiene que tener muy claro el movimiento agroecológico es en qué podemos ceder y en qué no. ¿Cuál es el corazón del proyecto? Porque cuando uno tiene claro el corazón del proyecto, ya sabe cómo se puede mover y hasta dónde puede llegar, incluso a retirarlo, a decir, no, no puede ir más porque puede ser más perjudicial que salga una ley así. Y entonces podemos dedicarnos a conseguir votos en contra. Todo puede pasar en un proyecto de ley. Y si en un momento uno ve que se convierte en una amenaza, lo correcto es que vamos, así sea de uno, y lo haya impulsado y le haya camellado muchísimo, tiene que tener la coherencia necesaria para decir, lo vamos a hundir, y el movimiento social lo va a hundir porque puede ser peor. O vamos a hablar con el presidente para que no lo sancione, o incluso si no lo sanciona, pues lo demandamos como nos ha tocado demandar casi todos los códigos de policía de este país. Y así lo hemos hecho y llegamos hasta la corte a demandar artículos completos y proyectos de ley que a nosotros nos han perjudicado. Entonces, darles toda la tranquilidad, esto se modifica, darles toda la tranquilidad por los que han leído el proyecto inicial, pero también darles toda la angustia, también nos lo pueden voltear y todo lo que construyamos nos lo pueden voltear y destruir, pero hay que estar ahí pendientes y sobre todo sabiendo quiénes lo quieren cambiar y en qué sentido, haciéndole seguimiento. Finalmente decirles, para mí es muy importante que ustedes estén pendientes de las observaciones de los congresistas para que podamos entender qué piensan de la agroecología, para que podamos saber desde qué lugar del país están hablando y hacerle seguimiento a cómo votan este proyecto. Porque si no, pues no vamos a ser capaces. Así perdamos, ganemos, lo que logremos sacar, si cada uno de los ciudadanos enamorados del campo colombiano, enamorados del encuentro cotidiano, de la conversación y de lo bonito que es la producción agroecológica, puede escuchar a los congresistas, va a saber que tienen el corazón y va a poder votar mejor en las próximas elecciones. Bueno, ahora sí, un abrazo. Chao. Listo, Isa, muchas gracias. Melissa, Mauricio, Marco, asistentes, principalmente, mucha gratitud por este encuentro. Me lo disfruté mucho. Muchas gracias de verdad. Y bueno, ya saben que es el primero de muchos que ustedes nos propongan y de muchos que nosotros propongamos. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la Gracias. invitación, por toda la gestión. Chao, chao, gracias. Chao. Hasta luego.